Nosotros los demás vamos a seguir estudiando las 5 solas de la Reforma. Y hoy nos toca, hermano, como que se combinó y cogió todos los temas sobre la gracia y nos toca ese tema. Entonces, para hablar de la gracia, le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Efesios, un pasaje famoso y bien conocido entre ustedes, y vamos a hablar sobre la gracia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, desde el 1 hasta el 10, y los que puedan se ponen en pie para tener la palabra del Señor leída. Efesios capítulo 2, desde el 1 hasta el 10. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre eterno, qué maravilloso es cantar de tu gracia. Qué maravilloso es saber, Padre mío, que tu gracia es sublime, que tu gracia es abundante, que, Señor, por tu gracia estamos aquí. Y en esta hora, Padre mío, te rogamos que por tu gracia nos dirijas en el mensaje de hoy. Gracias, Padre mío, que trae a diferentes hermanos, diferentes lugares, para así, Padre mío, hablar de tu gracia y vivir por esa gracia maravillosa. Te pido, Padre mío, que en el mensaje de hoy, como siempre, tú dirijas, Padre Santo, y que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Los que estaban aquí la semana pasada, decíanos que estamos estudiando, y a través de los próximos sábados, lo que se llama las 5 solas de la Reforma. La palabra sola es una palabra en latín, y era pues, el latín, como ustedes saben, era el idioma que se utilizaba tanto en la iglesia, era el idioma principal en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes que eran católicos han escuchado una misa en latín? A ver, ¿uno de ustedes? ¿No? Bueno, yo sí. Hermano, ¿se acuerda, verdad? Ese tiempo que el cura hablaba en latín, decía las cosas en latín. Uno no entendía nada, pero eso es lo que se decía. De hecho, en el Vaticano ese es el idioma principal. Y le decía la semana pasada
que el 31 de octubre de 1517, el monje alemán Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Ustedes, los que están en Facebook, saben que hay algo que ustedes pueden poner, ¿verdad?, en su muro. Eso fue, de esa manera se comunicaba en aquel entonces, que escribían la información en la puerta para decir lo que ellos estaban pensando. Y lo que es interesante es que él escribió esas 95 tesis en latín, porque lo escribió para los académicos. Eso fue la idea. La tesis fue escrita para los académicos. Sin embargo, de una u otra manera se tradujo esas 95 tesis y de ahí comenzó el movimiento de la Reforma. Y 5 pilares o 5 doctrinas de la fe reformada, de esa manera comenzaron a formarse. La semana pasada comenzamos con la primera doctrina, que es sola escritura, solamente la escritura. Hoy nos toca sola gratia. Sola gratia, que significa solamente la gracia. Solamente la gracia. Así que en esta noche vamos a concentrarnos en la gracia de Dios. Bien interesante, mis hermanos, que Martín Lutero habla mucho en las tesis sobre las indulgencias. No sé cuándo ustedes saben lo que son las indulgencias, pero en la Iglesia Católica se usa una indulgencia para una forma de hacer penitencia, de arrepentimiento. En el tiempo de Martín Lutero, el Papa utilizó la indulgencia, que era como un certificado que se vendía, se lo vendía a los feligreses, y con eso quería construir la Basílica de San Pedro. Y yo quiero decirles algo, entre paréntesis: cada vez que el Evangelio se usa como negocio, eso primeramente trae un desprecio para la gracia de Dios, porque el Evangelio no es comercio, el Evangelio es por gracia, y vamos a hablar un poco de eso. Pero cada vez que se usa el Evangelio, que usamos el Evangelio como negocio, entonces inmediatamente rechazamos esa gracia de Dios. Y las indulgencias se usaban para comprar básicamente el camino a la salvación. Quizás no era la intención de los católicos, pero eso es lo que pasaba. Las indulgencias fue un tema principal que Martín Lutero habló en sus tesis. Hermanos, nosotros vemos también, a veces pensamos que la Iglesia Católica, pero también las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, se han escuchado muchas noticias de los abusos que se han hecho con líderes religiosos que han vendido el Evangelio, que han usado el Evangelio para su propio beneficio. Eso es como las indulgencias en tiempo de Martín Lutero. No sé si ustedes han escuchado que hay predicadores que han dicho: mire, solamente si usted ora al Señor, a veces tienen un pañuelito y dicen: miren, este pañuelo está bendecido. Hay predicadores que han dicho así, vendiendo la gracia. Yo quiero leerles a ustedes algunas de las tesis de Martín Lutero para que ustedes se den cuenta de la situación sobre las indulgencias. Todo relacionado con el dinero, todo relacionado con el abuso que se hacía con esas indulgencias. Y Martín Lutero, voy a leerles 4 de las tesis de Martín Lutero para que ustedes puedan darse cuenta, una idea de lo que estaba pasando.
La tesis número 48 dice de la siguiente manera: se debe enseñar a los cristianos que al otorgar indulgencias, el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona antes que dinero en efectivo. ¿Ok? Tesis 49. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si a causa de ellas pierden el temor de Dios. La 50 me gusta, el tesis número 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Y la última es la que vamos a tratar, la tesis número 62 de Martín Lutero. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Yo repito esta última porque de esta vamos a tratar. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Pues como ustedes pueden ver, había problemas. Y todo lo que esto, hermanos, hace 508 años que escribió Martín Lutero estas tesis. Y fíjense cuál es el verdadero tesoro que dice Martín Lutero a la iglesia, a los académicos de aquel entonces. El verdadero tesoro es el evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Así que vamos a comenzar en esta hora estudiando sobre la gracia. Y en este mensaje yo quiero que nos concentremos en 3 cosas importantes de la gracia. La primera cosa que vamos a hablar es la condición para la gracia. La segunda cosa es la acción de Dios, que eso es la gracia, que vamos a hablar de la gracia. Y los terceros es el resultado de la gracia. Y quiero que comencemos con la condición. Fíjense en el pasaje que leímos sobre la gracia, que nos dice Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Estábamos sin vida. Nuestra condición era una condición sin vida, muertos. Y nos dice Pablo que en otro tiempo seguimos las corrientes de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire. O sea que no teníamos ninguna escapatoria, no había en nosotros aliento de vida, estábamos totalmente dominados y controlados por el pecado. Éramos hijos de desobediencia. Fíjese todos los adjetivos que se da a esa condición. Seguimos la corriente de este mundo. Éramos hijos de desobediencia. Y mire esta parte, el versículo 3. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo creo que ustedes vean la condición en la que estábamos sin la gracia de Dios. Yo creo que ustedes vean, mis hermanos, lo que éramos. Y Pablo le explica, recuerden lo que pasó en sus vidas cuando la gracia de Dios no había llegado. Su condición era malísima. Y a veces me pongo yo a pensar en
las personas que tienen adicciones, las personas que tienen adicciones que no pueden controlar sus adicciones, ya bien sea de drogas o alcohol. Ellos siempre dicen, bueno, yo no puedo, yo trato, pero cada vez que yo trato vuelvo a caer en la misma adicción. Yo no quiero seguir en droga, yo no quiero seguir en lo que estoy haciendo, pero de una u otra manera vuelvo yo a caer y estoy desesperado. Se ha visto a padres de familias destruir sus familias por ese concepto, ¿verdad?, de adicción. Controlados, totalmente controlados. Y se sienten muchos sin esperanza. De hecho, mis hermanos, muchas personas en esa condición en la cual se encontraban controlados por esa adicción de pecado, muchos han pensado en suicidio porque dicen, yo no tengo ninguna esperanza, voy a volver a ofender, voy a volver a caer. Y yo quiero que ustedes piensen eso, que no sé si usted ha conocido una persona de tal. Yo he conocido varias personas de esa manera que han destruido sus familias. Pero me pongo yo a pensar en nosotros, que eso es como algo similar a la condición en la que nosotros estábamos antes de que la gracia llegase a nosotros. Vivíamos, nos dice aquí, en los deseos de la carne, o sea, nuestro cuerpo estaba dedicado a la carne, pero también a la voluntad de la carne, pero nuestros pensamientos también estaban controlados. O sea, nuestro cuerpo y nuestra mente estaban controlados por el mal. Otros dicen muertos, no tenía ninguna esperanza. La condición es triste, la condición es desesperante. Pero viene el versículo 4. Pero Dios, esa conexión es tan importante, Dios, pero Dios. Recuerden que una condición de pobreza debido al pecado, una condición paupérrima, una condición sin esperanza. Pero Dios, nos dice el versículo 4, ahora viene la gracia de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Martín Lutero decía sobre la gracia que es como la bisagra en la cual gira todas las otras doctrinas, porque es lo supremo. La gracia de Dios es supremo, es supremo. Nada, usted no podría hacer nada. Y Dios vino y primeramente tuvo misericordia. Eso es, hermanos, la misericordia de Dios fue tan grande. Vio su condición y tuvo misericordia. Tuvo gran misericordia de usted. Dios tuvo compasión de su condición. Eso es lo primero, la misericordia. La misericordia de Dios es tan grande. El Señor mira nuestra condición, lo que estamos. Él sabe lo que somos. Y cuando yo leo este pasaje bíblico, yo me pongo a pensar en todas las veces que nosotros le fallamos a Dios. Y Él muestra su misericordia, como dice el libro de Lamentaciones, son nuevas cada mañana. Dios muestra su misericordia para con nosotros. Ahora, y yo siempre digo que la gracia es la acción de Dios. Es una definición, comenzamos con la condición, pero la gracia es la acción de Dios en la cual Él muestra su misericordia y muestra ahora su amor. Miren la importancia de esta palabra amor. Un amor incondicional, y
No, dice aquí, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor. Yo quiero que leamos algunos pasajes sobre ese amor. Hay muchos pasajes que podemos leer sobre el amor de Dios, pero yo quiero que pensemos en algunos pasajes sobre este amor, porque es tan grande este amor. Yo quiero comenzar en el libro de Jeremías, porque ese es el amor que refleja la gracia de Dios. Jeremías capítulo 31. Y a mí me encanta este pasaje porque nos habla de ese amor de Dios tan grande. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno de Dios que va más allá de nuestra comprensión. Dios comienza a actuar en un hombre muerto, pecador, sin esperanza, y nos dice, con amor eterno te he amado. Y por eso prolonga su misericordia, esa combinación del amor y la misericordia de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, yo sé que el pasaje bíblico que todos nosotros nos conocemos es Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Recuerden que ahí está Dios mostrando su gracia. Amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios da de una manera incondicional su gran amor a pecadores como usted y como yo, para que tengamos vida por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ustedes ven el gran amor de Dios que da. La gracia de Dios da algo que nosotros no merecemos. Entonces, Él da, pero también en el libro de Romanos, es también un pasaje muy conocido por muchos de ustedes, Romanos capítulo 5, versículo 8. Y yo recuerdo este pasaje porque cuando era jovencito, teníamos que memorizarlo en nuestro grupo de jóvenes, teníamos que memorizar ese pasaje. Yo recuerdo a mi hermano y mi hermana este pasaje. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios da, Dios muestra, el amor de Dios es eterno, todo eso embarca la gracia de Dios. Es tan maravillosa la gracia que va más allá de nuestros pecados. Oh hermanos, qué grande es la gracia de Dios. Cuando Él sabe que estamos muertos, que lo hemos rechazado, que lo hemos despreciado, que nos hemos desviado, y aún Él nos ama, Él nos da y Él muestra ese gran amor para con nosotros. Hermanos, por eso la gracia de Dios es tan maravillosa, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más o nos ame menos. Dios siempre nos ama de la misma manera, porque Él muestra ese amor. Y la gracia de Dios es irresistible. Dios ama. Regresamos otra vez al capítulo 2 de Efesios. Y algo maravilloso de esa gracia que nos dice el libro aquí de Efesios es que la gracia de Dios nos une, es una gracia que nos une a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a la idea de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 6, juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las grandes riquezas de tu gracia. O sea que nos une a Jesucristo en su amor, en la resurrección. Y esa gracia maravillosa muestra la bondad de nuestro Dios. Pero Pablo habla de esa gracia, y si ustedes ven, el enfoque es en la acción de Dios. Es la acción de Dios a nuestra condición, una acción de amor, una acción de misericordia, una acción de bondad. Cada vez que hablamos de este capítulo de la gracia, estamos hablando de tres cosas que vemos aquí. Son tres palabras. Siempre que se habla de la gracia está la fe y está las obras. Si usted se da cuenta, eso ha sido la batalla en la iglesia. Muchas personas no comprenden que la salvación viene por la gracia, y la gracia que nosotros no merecemos. Pero tratamos cada día de ganarnos la gracia. Tratamos cada día de hacernos tan buenos, tan santos, para que Dios nos dé de su gracia. Hay tantas personas que batallan en la vida pensando que, mira, si yo oro, si yo ayuno todos los días, si yo hago bien a los demás, si yo doy limosnas, que Dios me va a dar de su gracia, que Dios me va a bendecir. Pero el versículo 8 nos dice que no es así. Y ahí en el versículo 8 es la idea de las indulgencias de Martín Lutero. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y no es de vosotros, es don de Dios. En otras palabras, es un regalo de Dios. Tú no puedes comprar la salvación, tú no puedes comprar el Evangelio. Es un don, es un regalo de Dios que Él te da por gracia. O sea, Él te da eso por el amor que Él siente por ti. Él te da eso por la misericordia, por su bondad. Pero las personas en la iglesia, no tan solo en nuestros tiempos, pero también en los tiempos de Lutero, pensaban que tenían que ganarse la gracia, que tenían que hacer ese trabajo tan grande para ganarse la gracia. Y nosotros los criticamos, pero nosotros también en nuestros tiempos hacemos la misma cosa. Ay, que si hago tal cosa, Dios me va a bendecir. O si hago tal otra cosa, Dios me va a bendecir. Y como que yo me voy a ganar la salvación. Por eso que esta doctrina de la gracia es tan importante en la Reforma, porque vivía en ese momento, yo tengo que ganarme la salvación, tienen que escribir indulgencias para yo ser salvo, y haga tal cosa, rece tales palabras, y usted va a ver. Y la gente se olvidaba que es por la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y nos dice que no es por obras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia de gloriarnos cada vez que hacemos obras, pensando que así Dios nos va a aceptar. Hay un himno que dice, tal como soy. Es un himno viejo, tal como soy, Señor, sin más, tal como soy. Y el Señor nos acepta tal como somos y muestra su soberana gracia, su sublime gracia, su maravillosa gracia a nuestra vista, tal como somos pecadores. Porque en el momento que usted comienza a hacer obras, entonces usted comienza a pensar que es usted que ha ganado la salvación. Y por eso Pablo especifica, no, es un don de Dios,
no por las obras que tú haces, sino ese regalo de Dios. Inclusive, mi hermano, en las iglesias decimos, bueno, tenemos que hacer tal cosa para ser bendecidos, tal o cual cosa, y la otra cosa, Dios nos va a bendecir. Nos olvidamos, no es por gracia. Todo lo que hacemos aquí en la iglesia, como Dios nos permite que continuemos, es su gracia. Es su gracia por su amor, por su misericordia, por su bondad, que Él nos muestra, que Él nos da. Él muestra su gracia para con nosotros. Ahora, el último punto tiene que ver con el resultado de la gracia de Dios. ¿Cuál es este resultado? ¿Cuál es el resultado de esa gracia maravillosa? Bueno, ya le hemos dicho. Primeramente, Él nos dio vida. Eso es, Él nos sentó, nos resucitó, hermanos, y nos sentó también, como nos dice aquí, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero también nos dice aquí que por esa gracia, el versículo 10 es tan importante, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que por la gracia de Dios, mis hermanos, no por mis obras, recibo la salvación. Por la gracia de Dios tengo vida. Por la gracia de Dios entonces sé que soy la obra mayor, la obra de arte, la obra mayor de Dios, para que yo en su gracia, como dice aquí, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que ya Dios, por su gracia, Él nos ayuda a recibir la gracia. Nosotros estamos moldeados, estamos diseñados para hacer buenas obras. O sea que no lo hacemos porque nosotros mismos podemos hacerlos, pero por la gracia de Dios podemos nosotros hacerlos. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que lo voy a leer para que ustedes se den cuenta de esa gracia, del resultado de esa gracia maravillosa. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito capítulo 2, versículo... Y escuchen lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Voy a leer 13 también. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, la gracia de Dios se ha manifestado y esa gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para vivir sobria y justa y piadosamente. O sea que la gracia de Dios en la que Él nos da, Él nos crea, nos diseña para hacer las obras para su gloria. Yo quiero terminar con un relato bíblico que nosotros estábamos meditando en el culto de oración. Y en el libro de Lucas, capítulo 18, habían dos hombres orando en el templo. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Y ustedes van a ver la diferencia de los dos en cuanto a la gracia. El fariseo de pie decía, bueno, mira, Señor, todo lo que yo hago. Yo doy limosna, yo hago esto, yo hago lo otro. Mira lo que yo estoy haciendo. O sea que
Para este fariseo, él no veía su condición de pecador. Así que él no necesitaba la gracia de Dios, porque él se veía como una persona totalmente perfecta. Y él se comparaba con el publicano o el que colectaba impuestos y decía, bueno, yo no soy como este. Yo no soy como este, que es un pecador. Esto es lo peor que puede haber. Ustedes ven que inmediatamente vemos que él nos reconocía que la gracia de Dios es un don, algo que Dios da. No es algo que yo demando, pero es una donación de Dios. Pero el publicano era diferente. Lo que el publicano hacía, decía, bueno, desde lejos, decía, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Ten misericordia de mí que soy un pecador. Jesucristo termina diciendo, ¿cuál de los dos salió justificado? ¿Cuál de los dos? Hermanos, cuando reconocemos la gracia, tenemos que reconocer nuestra condición. La gracia de Dios es maravillosa cuando usted y yo reconocemos que somos pecadores, que estábamos viviendo en tinieblas, que estamos muertos, sin esperanza, y Dios nos dio vida por su amor, por su misericordia. Pero nosotros, si ustedes se dan cuenta, tendemos a ser como el fariseo. Tratamos de comprar la gracia. La gracia es un don de Dios que viene a nosotros como un regalo por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo le decía sobre las personas adictas, y cuando están en su reunión de adictos, una cosa que ellos dicen, yo mismo no puedo, tienen que reconocer que ellos no pueden, pero que hay un Dios grande que puede ayudarles. Hermanos, nosotros todos somos de esa manera. La mayoría de las veces, o casi todo el tiempo, cuando olvidamos la gracia de Dios, cuando no reconocemos nuestra condición, es cuando más tendemos a caer. Porque nos creemos firmes, nos creemos que nunca vamos a fallar. Y todos aquellos que se creen como el fariseo caen fácilmente, porque la gracia conlleva a tener humildad delante de Dios, reconocer mi condición. No se puede comprar la gracia, es un regalo de Dios en todos los sentidos, en todos los niveles de nuestras vidas. Él hace, yo no puedo hacer nada, Él hace. La gracia tiene que ver con Él, las obras que Él hace en mi vida. Por eso que la gracia es tan importante en la Reforma, porque todo es Dios. Todo depende de Dios. Él es quien toca tu corazón. Hay un himno que dice así, ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Solo Jesús puede darnos perdón. Solo Jesucristo puede darnos de su gracia. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros dependemos absolutamente de Jesucristo, cuando dependemos absolutamente de su gracia, y nos dice aquí que somos salvos por gracia, primeramente Dios, por medio de la fe. Y vamos a hablar la semana que viene sobre la fe. Pero aquí nos dice que Dios es quien el que hace. Yo no puedo. Yo tengo que reconocer que yo no puedo, pero Dios sí puede. Hermanos, y cada vez decir, Señor, por tu gracia,
Por tu gracia soy salvo. Solamente tú, hermano, nosotros nos ha llamado de diferentes lugares y estamos aquí, mis hermanos, por la gracia. Hermanos, hay gente aquí que usted nunca pensaba que iba a estar aquí. Nunca usted pensaba que usted iba a estar aquí. Nunca usted pensaba que iba a ser cristiano. Y es por eso que cada vez yo me hago humilde delante del Señor, porque ¿quién soy yo para que tú muestre tu gracia, para que me des de tu gran amor? Y cada uno de nosotros debe decir de la misma manera, ¿quién somos? ¿Quiénes somos para que Dios muestre su gracia? Por eso que la gracia de Dios es irresistible. No te preocupes por nada. Depende de la gracia de Dios. La gracia de Dios es maravillosa. Y cuando estamos hablando en la Reforma y llegamos en el tiempo de hoy, mis hermanos, lo que pasó en la Reforma, cómo se vendían las indulgencias, de vivir un movimiento, cómo Dios mostró su gracia, inclusive en el movimiento de la Reforma. La gente creía que podían ser salvos por las indulgencias y Dios usó a un monje que escribió en latín, que se tradujo y ahí comenzó la Reforma. ¿Sabe quién lo hizo? Dios. Solamente Dios podía hacer eso y cambiar el corazón de tantos. Vamos a pensar en la maravillosa gracia de Dios. Hermanos, a mí me encanta este pasaje bíblico porque, y yo lo he predicado varias veces, porque cada vez es algo nuevo que uno encuentra en este pasaje bíblico para la iglesia, para mi vida. La gracia de Dios para mi salvación, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Él me ve como yo estoy muerto, Él tiene misericordia, me ve por su gracia. Y qué maravilloso es ver a nuestro Dios trabajar y salvarnos por su gracia. La gracia de Dios es lo que nos mantiene como iglesia, pero viene esa gracia salvadora en el cual Dios toca el corazón. Nosotros seguimos orando, nosotros seguimos haciendo su obra y Dios sigue tocando el corazón, Dios sigue haciendo la obra por su gracia. Y termino, mis hermanos, una vez más, con recordando la Reforma, pero aplicando ese tiempo de Reforma nosotros hoy. El Evangelio no se puede comprar, porque nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su maravillosa gracia. Padre amado, cómo te agradecemos por tu gracia. Esa gracia que transformó, Padre Santo, la iglesia en ese tiempo de Martín Lutero. Es la gracia que hoy es maravillosa para nosotros y que ha tocado a muchos de nosotros y que hoy entramos a la salvación por tu gracia. Señor, ¿cómo te rogamos, Padre Santo, que tu maravillosa gracia siga obrando en los corazones, que siga haciendo la transformación del pecador y que nosotros, Padre Santo, sigamos viviendo en tu gracia, buscando tu gracia, dependiendo de tu gracia, porque tú nos llamas a buenas obras por tu gracia. Señor, te alabamos por tu maravillosa gracia, en el nombre de Jesús. Amén.